Empezamos y que se vayan uniendo. Hoy quiero terminar con tales y ver los ejercicios y todo, así que si es necesario vamos a abrir un tercer Zoom. Vamos a ver cómo nos manejamos. Y así terminamos con este tema hoy, si no nos vamos a atrasar. Bueno, habíamos dejado pendiente el ejercicio de la ampliación de la lámina y de su recuadro. Roxana nos había dado un dato, Leandro otro, pero Leonardo, perdón. No tenemos a Leo todavía. No. Decime una cosa, Paula. ¿Vos me pediste permiso para entregar el trabajo la semana que viene y ya me lo entregaste? Lo que pasa es que soy una madre judía y me lleno de cargo de conciencia. No quiero que estés trabajando más de lo que corresponde. Pero ahora todo el resto del curso lo entrega la otra semana. El beneficio era para vos. Leo lo entregó también. Leo lo entregó, sí, que dijo que quería para la otra semana, es verdad. Así que bueno. Y Pau también lo entregó. No van a quedar muchos, tranquilos. Y ya estoy empezando a corregir, así que por ahora están bien. Bueno. A ver, de los que estamos presentes, ¿cuál de las dos opciones es la correcta y por qué? La de 1,25. Y yo lo que hice es tomar la diferencia entre la original y la extendida y le saqué un porcentaje. ¿Un porcentaje? Claro. Y en base a eso le calculé el otro lado. ¿Cómo hiciste para calcular un porcentaje? Me extraño eso. Porque lo que hice es, o sea, la diferencia entre la grande y la chica me da... 25 menos 10. A ver, esto claro. Sí. Claro, le hice, a 25 le saqué 10, me da 15. Sí. 15, le hice el cálculo de porcentaje sobre 10. Dije 15 por 100 dividido 10 me da el porcentaje. Y con ese porcentaje se lo calculé a los 15 horizontales. A los 15. Mira, bastante dado vuelta, pero sí, en realidad usaste lo que teníamos que usar, pero algo de más. ¿Alguien lo hizo más sencillo? Sin pasar por porcentaje, no más sencillo. Lo que hizo Roxana está bien razonado. Lo que pensé es que si para 10 hacía falta una vez y media, digamos, para 15 también una vez y media. Para 25. Perdón. No era... 10, 25, eran 10, 15 y 25. Si para 10 hacía falta, ampliabas 2 veces y media en todo caso. Claro, una vez y media más, está bien. No, a ver. 2 veces y media, sí. No, mirá que es distinto. Que me digas una vez y media más o que me digas 2 veces y media 10. Porque una cosa está sumando y en la otra estás multiplicando. Bueno, ¿cuánto te dio el largo de la grande? 37 con 15, con 5. Con 5, entonces multiplicaste, no sumaste. ¿Está bien? Sí. Sí, multiplicaste. El que hizo 1 con 10, lo que hizo es, para 10 de alto le sumé 15 centímetros, entonces para 15 de largo le sumo 15 centímetros y me hubiera quedado 30. Eso se hubiese deformado la figura. Cuando vimos algo parecido en segundo grado, un chico me dijo, en segundo año, perdón,
Y le tomo la diagonal y así amplío. O sea que él tenía la relación de ampliarla en función de la diagonal como si fuese una fotocopia. Estaba bien lo que decía. Si yo sumo en vez de multiplicar, deformo la figura. Entonces lo que tendríamos que haber hecho es un razonamiento. Si para 10 podían ser varios, si para 10 de alto tengo 15 de largo, para 25 de alto voy a tener X. Esto sería el razonamiento sin llegar a pasar por el porcentaje, que es lo mismo que pensaste, Rosana, pero quizás un poco más directo. De otra manera podían haber dicho, para 15 de largo tengo 10 de alto, para cuánto de largo voy a necesitar para 25 de largo. Y esto es lo mismo. Y ahora vamos a ver qué operaciones. Si lo vemos así planteado, esto me hace acordar a una regla de 3 simple. ¿Se acuerdan de la regla de 3 simple? Las que son grandes. No tan grandes como yo, pero no Sí, tan que nos grandes. saludamos en forma perfecta. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Mi marido dice que es lo mejor que hay, que con eso arregla todo lo que tenga que calcular, pero bueno, en definitiva, totalmente. en definitiva lo que estamos haciendo con lo que nosotros llamábamos regla de 3 simple es una proporcionalidad, deberían ser proporciones. Y ahora vamos a analizar qué es una razón y qué es una proporción. Y vamos a trabajar con proporciones porque en semejanza tenemos lados proporcionales. Es común que en secundario se trabaje con proporciones, pero solamente numéricas. ¿Sí? Sí, eso sí, en el secundario lo vi. Claro. Razón, cuando por ejemplo te dicen tengo que hacer una torta, si el diámetro o el volumen del molde es tanto, cuánto necesito, y uno va en casa arreglando las cantidades le pongo un poco más de harina, lo hacemos en forma proporcional, ¿sí? Sí. Yo lo que me acuerdo es que en algún momento, que lo vi en el secundario, eso sí, es la ley fundamental de la proporción, donde que el producto de los medios es igual al producto de los extremos, y Sí. bueno, Y ahora lo eso vamos es a ver. proporcionalidad. Sí, eso es proporcionalidad, sí señora, muy bien. Primero vamos a definir, antes de llegar a proporción, porque en la proporción tenemos dos razones, ¿qué es una razón? Una razón es el cociente entre dos números, ¿sí? Pero nosotros vamos a hacer razón de segmentos. Y acá tenemos que tener en cuenta que es el cociente no entre los dos segmentos. No puedo dividir segmentos. Sí puedo sumar. Es el cociente de la medida. Yo puedo sumar segmentos porque son conjuntos de puntos. Entonces un conjuntito de puntos lo poníamos consecutivos al otro y teníamos otro conjunto de puntos más grande que era la suma de los dos conjuntos. Pero acá no podemos dividir segmentos ni multiplicarlos. Por lo tanto, la razón entre dos segmentos va a ser el cociente entre sus respectivas medidas. ¿Sí? Para eso necesitamos saber cómo hacemos con la medida de un segmento. Yo puedo tener un segmento que mide, qué sé yo, 9 centímetros o 3 centímetros, ¿sí? Acá estoy tomando una unidad cualquiera y estoy tomando una medida. Pero no en todo lo que trabajemos vamos a usar centímetros. Entonces lo que vamos a usar es una unidad arbitraria que nosotros vamos a tomar y vemos cuántas veces esa unidad entra dentro del segmento. ¿Sí? Este es el segmento, esta va a ser mi unidad de medida, que esto no es un centímetro, si lo miran bien, yo es más grande, pero esta unidad entra 3 veces en mi segmento. Entonces lo que yo voy a decir es que el segmento AB mide 3 unidades. Ya vamos a ver que después vamos a trabajar con unidades distintas, entonces tenemos que trabajar con 3 unidades. Pero esto sigue siendo, digamos, un caso particular.
Si yo lo hago general, este 3 lo voy a reemplazar por una K. ¿Sí? Y esta va a ser la medida de mi segmento. Esto es lo que vamos a dividir en la razón o en el cociente. ¿Está? Esto está expresado acá en el apunte, ustedes ya lo tienen, que sea un segmento no nulo, porque la unidad que vamos a usar es un segmentito, consideramos la unidad, y la medida del segmento será un número K real no negativo, tal que acá pusimos el segmento A, que es igual a K por 1. Podemos expresarlo como medida en base U de A, ¿sí? Que va a ser K. O sea, la medida del segmento AB va a ser K. De A va a ser K. La medida del segmento AB va a ser 3, en base a esa unidad, con K perteneciente a los reales positivos. El segmento nulo es aquel cuyos extremos coinciden y verifica que la medida de ese segmento va a ser 0. Bien, ahora que ya sabemos qué es una razón, vamos a ver qué es una proporción de segmentos, o qué son segmentos proporcionales. Dados 4 segmentos, dados en un cierto orden, no importa, son proporcionales si la razón entre los dos primeros es igual a la razón entre los dos últimos. Esto lo escribimos de esta manera, A es a B, y lo leemos acá, dice como lo leemos. A es a B como C es a D. Entonces, va a existir una razón entre esos segmentos. Por ejemplo, el segmento A va a valer 4, el segmento B va a valer 2, el segmento C va a valer 6 y el segmento D va a valer 3. Esto va a ser una proporción entre dos razones. Estas son medidas de segmentos. ¿Cuánto es la razón K en estos segmentos, en este cociente? ¿Cómo es el segmento? 2. Hola, Leo. ¿Cómo le va, profe? Bien. K para esto va a ser 2. Exactamente. Porque el segmento A va a ser el doble del segmento B. Acá es 2 y acá también. ¿Es igual? Sí. Entonces existe una proporción en esta relación de dos razones de segmento. Perfecto, me encantó. Bien, podía ser otra la razón. No necesariamente tiene que ser un número tan redondito, ¿no? A ver, entre estas dos razones, ¿existe una proporción? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Qué No. razón? 0,2. No, 0, no. 2, profe. ¿La razón es 2? ¿5 es el doble de 10? Un medio. No, la razón es un medio. Es un medio. 0,2 no. 0,5. Sáquense los números de la cabeza, estamos en geometría. Perdón, es difícil. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo se hace para separar? Se puede. Sí, es un ejercicio. Entonces la razón en esta proporción va a ser un medio. Vamos de a poquito. Bien. Estos segmentos, de acuerdo a cómo estén ubicados en la proporción, van a recibir ciertos nombres. A lo que nosotros llamamos numerador de una fracción lo vamos a llamar antecedente, y a lo que está en el denominador consecuente. Entonces yo le digo, cuando hablemos de antecedentes y consecuentes, ustedes ya van a saber de qué estamos hablando. Sí. Numerador y denominador antiguamente. En las fracciones vas a seguir llamándolo numerador y antecedente. Sí. Sí. Antecedentes y consecuentes de una proporción. Ahora, de acuerdo a cómo estén ubicados en esa proporción, a estas los vamos a llamar extremos y a estos medios.
Y de ahí se desprende la ley fundamental de las proporciones. El Esta. producto de los extremos es igual al producto de los medios. Exactamente. Y la vamos a corroborar. Bien. Entonces, teníamos los medios, teníamos los extremos. Vamos a ver si se cumple. Profe, perdón, Sí, ¿no me muestra de nuevo Sí. el papel? no sé cuál quería, la parte de abajo esta. Eso, A por D igual C por D. Eso. El producto de los medios es igual al producto de los extremos. Bárbaro. Y lo comprobamos acá, miren, teníamos esta proporción y hacemos el producto de los medios por los extremos y me quedó una igualdad. Sí. 4 por 3, 12, 6 por 2, 12. Siempre se va a cumplir. ¿Sí? Después podemos hacer otras operaciones entre estas razones. Y si mantenemos la relación, vamos a poder cambiar quizás de razón, pero a seguir manteniendo una proporción. De la proporción planteada surge de manera inmediata que el producto de los extremos es igual al producto de los medios y lo pusimos. Bien, vamos a ver un poco de estas modificaciones o relaciones entre las proporciones. Dada la razón, la proporción A es a B como C es a D, siendo su razón K, si yo multiplico tanto los antecedentes como los consecuentes en los dos por el número 2, ¿qué me va a dar? Se mantiene la razón. Se mantiene la misma razón. Perfecto. ¿Sí? Porque si en definitiva vamos a ver esto, yo cancelo 2 con 2, me queda 1, se va a mantener la misma razón. Ahora, si yo en esta proporción multiplico solamente los antecedentes por 2, ¿qué me va a pasar? Se duplica la razón. Se duplica la razón. ¿Todos están siguiendo a Rosana? ¿O la freno? No, sí, ¿Vamos bien? Bueno. vamos bien. Bien, a mí me encanta que me contesten al toque, pero bueno, a lo mejor alguien necesita más tiempo. Se multiplica la razón. Ahora, si yo en vez de decir A es a B como C es a D, invierto las dos razones, ¿seguirá siendo una proporción? Si digo Es la B mitad. no es la mitad. Es 1 sobre K. Bien, es 1 sobre K, es la inversa, no la mitad. Mira, porque por ejemplo, a ver, No, sí, entendí. Y 6, dice 2, mal la palabra. 9 sobre 3. A ver, esta es la razón. 6 es a 2, como 9 es a 3. Esta sería razón. ¿Qué razón hay acá? 3. 3, razón 3. Y si yo doy vuelta y lo que es consecuente lo paso como antecedente, ¿sigue existiendo una proporción? Sí, Ahí es un Ahora es tercio. un tercio. Pero es un tercio, entonces es el inverso y no la mitad, ¿sí? Lo que pasa es que uno acostumbra a usar siempre el 2 como para que sea todo más sencillo, pero bueno, está. Entonces cuando lo invierto es 1 sobre K. Genial. Si yo cambio de lugar las razones, voy a tener una proporción, digo, si C es a D como A es a B. Es lo mismo. Es lo mismo, ¿sí? Y si multiplico, a La ver, propiedad reflexiva iría ahí. ponele, sí, puede ser, es lo mismo. Si multiplico los extremos, cambio de lugar los medios, por ejemplo. A ver. 9 es a 6, como 6, no. Como 3 es a 2.
A ver, cambié de lugar los medios. ¿Sí? 9, el 9 lo pasé al 2 y el 2 abajo. Y puedo decir 9 es a 6 como 3 es a 2. ¿Esto se mantiene? ¿Existe una proporción? ¿Cuál sería la razón? La misma. 3 medios. No, la razón es la No. razón cambió, mirá, Leo, porque ahora es Sí, 3 no es medios. igual. Claro. La Entonces, constante deja de sería- ser K3 y la constante sería 3 medios. ¿Sí? No es la constante, pero bueno, no importa. La razón, no la constante. La razón. Para ustedes la K es una constante, está bien. Pero acá la vamos a llamar razón. La razón en esto va a ser 3 medios. Entonces, yo puedo operar en las proporciones, pero puede que me cambie la razón. Por eso acá le pusimos otra letrita que era M. ¿Sí? Después se pueden hacer infinidad de operaciones. A ver. Por ejemplo, yo puedo sumar y puedo hacer 5 es a 5 más 10, como 4 es a 4 más 8. Por ejemplo, de esta relación, de esta proporción, que era 5 es a 10, como 4 es a 8, yo puedo después sumar antecedente y consecuente y que eso me sea el nuevo consecuente. Puedo hacer, por ejemplo, estas operaciones, lo vamos a ver cuando hagamos con segmentos. Esto me quedó 5 es a 15, como 4 es a 12. ¿Sí? Me va a cambiar la razón. ¿Esta razón cuánto va a ser? 1/3. 1/3, muy bien. Este era 1/2, este era 1/3. Pero sigue existiendo proporción. Entonces hay muchas cosas que ustedes pueden hacer. Está bien que vamos a trabajar con segmentos, y eso puede ser que los confunda, pero cuando tengan así alguna duda, pónganse un numerito chiquito como para poder probar que lo que están haciendo está bien y no alteraron la proporción. ¿Me explico? Porque después, por ejemplo, cuando haga más semejanza y vamos a ver que un lado de un triángulo es proporcional a otro de otro triángulo, para que no se confundan qué lado relacionar con qué lado. Siempre ahí se pueden poner un mini ejemplo numérico, ya que les gustan tanto los números. Son más fáciles de entender, porque estamos más acostumbrados a trabajar con ellos. Bueno, esto es un breve resumen de lo que tendríamos que hacer de proporcionalidad, ¿no? Ahora vamos a... ¿Dónde estábamos? Razones y proporciones. Acá yo. Esperen que me perdí. Ah, sí, no tenía que sacarlo la página. Bien, lo que sigue en el apunte es de acuerdo a cómo está ubicado en una proporción un segmento X que tuviéramos que averiguar, es qué nombre le damos. Si X está en este lugar, lo llamamos cuarto proporcional. Lo vamos a llamar tercero proporcional si cuando tenemos una proporción los medios son iguales y el X está en el cuarto lugar. Y lo más común, vamos a usar más cuarto proporcional y medio proporcional que tercero. Un segmento es medio proporcional entre otros dos cuando precisamente está en el medio, en los dos medios de la proporción. ¿Sí? Eso cuando empecemos a decir, bueno, analicemos si este segmento es medio proporcional de este otro, bueno, ahí lo vamos a ir como repasando. Yo creo, estoy segura, que cuando uno va aplicando los términos es cuando más los va comprendiendo. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a analizar ahora otra relación que es la que vamos a usar para poder demostrar el teorema de Tales. Esta relación es una proyección paralela. En física o en IMS a lo mejor habrán hecho proyección de vectores sobre los ejes. Tenemos un vector, lo proyectan sobre los ejes y lo hacen. Con linitas perpendiculares al eje obtienen la proyección. A esa proyección la llamamos proyección ortogonal, porque lo hacemos con líneas perpendiculares.
A esta proyección la vamos a hacer con líneas paralelas a una recta guía, por lo tanto la vamos a llamar proyección paralela. Vamos directamente al GeoGebra, que es la forma, o lo que sería mi pizarrón, que es la forma que lo mejor lo vamos a entender, me parece. Tengo una recta A y una recta B. ¿Sí? Y voy a tener varios puntitos sobre esta recta A. ¿Sí? Y vamos a tener una recta que vamos a llamar guía. La podemos llamar D, me parece que la llamábamos. Ah, no me puso recta guía. No. Bueno. No me pone No tiene todo. que poner espacio, profe. Sí, ya me doy cuenta, pero antes lo ponía, no sé por qué ahora no. Esto bueno, les va a quedar horrible ahí todo junto, pero les queda la palabra entera. Bueno, esta va a ser la recta, a veces lo debo haber puesto con texto en vez de con renombre. Esta va a ser una recta guía por la cual nosotros vamos a proyectar los puntos que están sobre esta recta sobre la recta B. No se olviden de votar, chicos, porque no van a poder rendir finales. ¿No? No, mañana vamos. Y de paso nos conocemos. Qué bien, yo fui ayer, me hubieran avisado. En realidad vamos a conocernos, votar el secundario, profe. Me parece muy bien. Igual entonces lo organizamos para la semana que viene y listo. Estoy aquí de vuelta. Sí, pero yo no puedo ir a la tarde. Porque doy clase los 4 días. No. Bueno. Entonces. Qué lástima. Después del Escúcheme, profesora, pero va a estar en el final, ¿no? Todavía no sé si me dejan estar. ¿Vos querés que vaya a saludarte? Claro, obvio. Después de todo un año que nos conocimos por la pantalla, ¿cómo no nos vamos a encontrar? Bueno, vamos. Voy. No sé si la primera fecha, porque quiero ir a ver a mi hija, pero en la segunda voy. Todavía no sé, no me llegó el papel de la jubilación. Y si no, después arreglamos y nos encontramos en otro momento. Dale, nos encontramos. Bueno, voy a proyectar el punto A sobre B. ¿Cómo lo hago? Con una recta paralela a la recta guía. Entonces, trazo una paralela de esta recta que pase por A y acá va a estar el punto A'. No le voy a poner nombre porque no me lo va a dejar poner. Lo mismo voy a hacer con B y lo mismo con C. ¿Sí? Y ahí vamos a tener las imágenes. Profe, ¿Qué? ¿la recta guía tiene que tener alguna característica particular? No, por eso la puse así media oblicua. Porque si la ponía derechita, me la iban a hacer siempre derechita, sí. No, ninguna característica. Yo trazo una recta que que interseque a A y a B, que no sea paralela ni a A ni a B. Eso es la condición, la única condición. ¿Sí? Ok. Una recta que no sea paralela a A y que no sea paralela a B. Yo doy 2 rectas y tengo que hacer otra que las corte a las 2, que las interseque a las 2. Bien. A ver, si yo me fijo, esto va a ser A', a ver si lo pongo con texto.
Esto va a ser A', esto va a ser B'. Esto va a ser C'. Bien. Entonces, si lo analizamos, yo les pregunto, ¿la medida de AB va a ser la misma que A'B'? ¿Sí? La medida no va a ser la misma, porque es una proyección. Bien. Es decir, lo que yo voy a hacer es buscar antecedente consecuente sobre la recta A para poder compararla con el antecedente consecuente de la recta B. Muy bien. No van a ser la misma. Pero a ver, si yo tengo segmentos, porque es precisamente una proyección. Ojo que es una función biyectiva. A cada punto de AB le va a corresponder un punto de A'B', ¿sí? Pero el módulo, si fuese un vector, o la longitud del segmento, no va a ser la misma. Bien, pero si yo tengo acá otro segmento, vamos a medir este, ¿sí? Y este. Tampoco son congruentes. Pero ¿qué pasaría si el segmento AB es congruente con BC? A', Y B', A'. sería congruente con B', C'. Bien, a segmentos congruentes en una transversal, segmentos congruentes en la otra. Eso se va a mantener porque precisamente es una proyección. Este concepto de proyección lo vamos a usar ahora para poder demostrar tales. ¿Sí? O sea, yo lo ubico en las rectas que voy a utilizar, y porque el teorema de Tales dice tres o más paralelas, y bueno, precisamente es lo que estamos usando, este concepto de proyección paralela. ¿Está? Sí. Bien. Vamos al teorema de Tales. ¿Voy muy rápido? No, porque es un tema que me reacuerdo de la secundaria, por eso. Sí, pero no sos la única en la clase. No, ya lo sé, me voy a silenciar, profesora. Me silencio. No. A ver, me gusta la participación, pero preguntemos en general a todos. Sí. Por Bien. eso. Me silencio. El teorema de Tales lo pueden haber visto en la escuela, cuando hacen la sombra de un árbol con respecto a una persona y la relacionan para poder ver la altura del árbol. O, no sé, la pirámide de Keops, que es lo que hizo Tales. De mil maneras lo pueden haber visto en el cole. Y si no, escucharon la canción de los Lelutiers. ¿Escucharon? No. Yo la escuché. No, creo que no. Bien, alguien que escucha, bien. Es re linda. No me voy a poner a cantar ahora. Dice, es más amplia, incorpora conceptos que no ponemos, pero bueno. Dadas tres o más paralelas cortadas por dos transversales, se verifica que la razón de dos segmentos, cualesquiera de una transversal, es igual a la razón de sus segmentos correspondientes en la otra transversal. Esos segmentos correspondientes van a ser correspondientes por proyección paralela. Esto es un teorema, este es el enunciado del teorema. Siempre hacemos un gráfico como para guiarnos. No sirve para la demostración el gráfico, pero así vamos a poder armar la hipótesis A paralela a B, paralela a C, paralela a D, y T y T' transversales. Entonces, en la hipótesis tengo que nombrar a todos los puntos que están en la intersección de todas esas rectas. ¿Sí? A intersección T es el punto A intersección T' es A', y así están nombrados todos. Acá sí va con llave porque es operación de conjuntos. No se le pone llave a los puntos en ninguna otra cosa que no sea una operación de conjuntos. Lo que dice el enunciado que hay que demostrar
es que segmentos cualesquiera de una transversal, la razón de los segmentos cualesquiera de una transversal es igual a la razón de los segmentos correspondientes en la otra. Acá, por ejemplo, el segmento AB va a ser ABC, como el segmento A'B' es A'C'. Y eso es lo que está en la tesis. Yo se los mandé esto, Pau. Bien. Esto mismo lo vamos a hacer con un caso particular en un archivito de GeoGebra que yo les armé con este mismo dibujito para que no nos confundamos. O sea, como para que nos podamos guiar. ¿Sí? Acá tenemos el archivo de GeoGebra que es el mismo que el del teorema. Entonces, tenemos que hacer una razón. A es AB, como AB es ABC, como A'B' es A'B'C'. Entonces, ¿qué va en esa razón? O sea, ¿qué estoy dividiendo segmentos? Sí. Iría la medida en una unidad cualquiera. Entonces no estoy dividiendo segmentos, estoy dividiendo sus unidades, ¿sí? Sus medidas. Entonces, si alguien te pregunta si estás dividiendo segmentos, no digas nunca, decir no, estoy dividiendo las medidas de los segmentos. Tengo que encontrar esto. Bueno, tengo que encontrar la medida de cada segmentito para ver si existe una proporción. Pero como esto es la medida de AB, no va a ser la misma medida de A'B'. Eso lo habíamos visto. ¿Sí? Sí. Entonces, por eso yo les decía que vamos a usar unidades que a veces no son las mismas. Entonces, en este caso consideramos una unidad U que está en la transversal T. Esta va a ser mi unidad de medida. Buscamos con proyección paralela, se me va a cortar en un ratito. Buscamos con proyección paralela cuál es la misma unidad en la transversal T. ¿Van a medir lo mismo U y U'? No. No, no miden lo mismo. Bien, pero es lo que se va a corresponder como unidad en una y otra. ¿Qué quiere decir, profesora? Que, por ejemplo, cuando yo determine el segmento AB, voy a decir que son 3 unidades, es decir, 3U, 4U, por ejemplo, y cuando haga A'B', voy a decir que son, no sé, lo que me dé. Vendría a ser eso. A ver, te debería dar lo mismo. Porque sí, no, claro, si yo lo que quiero decir que esa U, que es la unidad, yo la voy a tomar, ahí está. Voy a tomarla como referencia, como no puedo trabajar con centímetros, entonces decimos que el segmento AB serían 2U. 3U. En este caso son 3. 1, 2, 3U. 3U. Y acá voy a considerar la unidad, la U' para la unidad. Y entonces Claro. me fijo y tengo 3